Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la Conferencia Internacional Metodología de la Investigación. Para comenzar, agradecemos la presencia del doctor Roberto Hernández Sampieri y la doctora Paulina Mendoza Torres. Para comenzar con el evento, vamos a invitar a nuestro decano de la Facultad de Economía, al doctor Edwin Víctor Bejarcea, para que dé las palabras de bienvenida respectivas. Doctor, estamos atentos a su participación. Muchas gracias, doctora Juliana. Doctor Roberto Hernández Sampieri, doctora Paulina Mendoza Torres, reciban nuestro saludo y agradecimiento a nombre de la Facultad de Economía de la UNSA. Estamos muy complacidos de que nos puedan brindar su valioso tiempo en esta conferencia internacional. Y como aquí en la San Agustín, valoramos bastante los aportes a conocimiento en el campo de la investigación al doctor Hernández Sampieri, y estamos muy complacidos. Le damos la bienvenida, y doctora, yo no puedo continuar para que haga las presentaciones los doctores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Edwin. Vamos a comenzar con el primer tema, que está a cargo del doctor Roberto Hernández Sampieri, bastante reconocido por la trayectoria y también por la utilidad de los aportes que deja con la ciencia. Con el tema, el planteamiento del problema define la ruta de la investigación, cuantitativa, cualitativa y mixta. Vamos a comentar un poco acerca del resumen curricular del doctor. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialista en Comunicación Organizacional, maestro en Administración, también tiene un diplomado en Consultoría, doctor en Administración, ha sido distinguido con 2 maestrías honoris causa y 10 doctorados honoris causa en México, Chile, Venezuela y Perú. Asimismo, es coautor de diversos libros, entre los que destacan Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Metodología de la Investigación, 6 ediciones, libro por el cual recibió en varias ocasiones el reconocimiento de McGraw-Hill como Outstanding Local Original. También de los libros Fundamentos en Investigación, Metodología de Pesquisa, 3 ediciones en portugués, y Metodología de la Investigación para Bachillerato, entre otros. Ha sido Premio Nacional de Comunicación y de Psicología en México. En la actualidad es director del Centro de Investigación y coordinador del Programa Doctoral en Administración y Desarrollo de la Universidad de Celaya, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y presidente del Consejo de la Comunicación de Guanajuato. Doctor, estamos muy encantados de tenerlo con nosotros y le damos pase para que pueda usted continuar con su presentación. Correcto, muchísimas gracias. Un saludo para todos y todas. Gracias por su tiempo. Quiero, en primer lugar, agradecer a toda la universidad, en concreto al doctor Bernabé Pacheco Santos, director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Economía, de esa gran institución que es la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, donde ya hemos estado, donde les agradezco, me otorgaron un doctorado honoris causa que llevo en mi corazón y en mi mente. También al doctor Antonio Morales González, director de la unidad de posgrado, por supuesto a la doctora Liliana Bautista López, profesora, y a mi amigo y colega investigador, al doctor Edwin Víctor Bejarcea, por esta invitación, y quiero felicitar a la institución porque están cumpliendo la facultad 59 años, se dice fácil, pero son muchos años de investigación, muchos años de trayectoria académica. Entonces, un saludo para todos, estimados colegas, de hombres y mujeres que han forjado la investigación en esa gran nación que es el Perú, que son una nación hermana y con la cual
pues tenemos un vínculo muy cercano y los queremos muchísimo. Bueno, ahora bien, voy a presentar primero un servidor, luego le tocará el turno a la doctora Cristian Paulina Mendoza Torres. Vamos a compartir la pantalla, que ya se debe ver. Y bueno, pues vamos a comenzar a hablar de este tema del planteamiento del problema. Define la ruta de la investigación, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta. Y pues les mandamos un saludo desde hasta allá, hasta Arequipa, gran ciudad, gran país, gran universidad. Bien, todos sabemos que para investigar cualquier tema en la ciencia o disciplina de que se trate, tenemos ya establecidos 3 grandes enfoques, aproximaciones o rutas metodológicas: la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Doctor, disculpe usted, por favor, no se están presentando las diapositivas. A ver, vuelvo. Y lo probamos varias veces antes. A ver si ya se ve. No, doctor. Sí, Listo. ya justo se está viendo. Gracias. Sí. Ahora se ve completa. A ver. Ya. Sí. Y cambia. Sí. Correcto. Correcto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, comentábamos que hay 3 grandes enfoques en todas las ciencias: la ruta cuantitativa, cualitativa y mixta. Y que ninguna de las 3 rutas o enfoques es superior a las demás, porque todas han sido muy valiosas y han efectuado aportaciones muy trascendentes, significativas a la generación del conocimiento en las ciencias. Y creo que ya hemos abandonado esta discusión de que una ruta es mejor que la otra. Simplemente son alternativas. La ruta cuantitativa, enraizada en básicamente, pero no únicamente, en el paradigma positivista o postpositivista; la cualitativa, que está enraizada en el constructivismo, en la teoría crítica, la hermenéutica, y más recientemente la ruta mixta, que está fundamentada por el pragmatismo. Y la secuencia para hacer investigación que nosotros hemos venido sugiriendo es diferente a lo que se trabajó durante todo el siglo XX. En todo el siglo XX y antes, la ruta, la secuencia para hacer investigación era: primero es el paradigma, luego de ese paradigma derivamos el enfoque que corresponde al paradigma, y de ahí planteamos un problema, de tal manera que, por ejemplo, si yo lo que creo es en el positivismo o pospositivismo, necesariamente mi estudio siempre tendrá que ser cuantitativo, y planteaba mi problema de investigación en términos cuantitativos. En cambio, si yo creía en el paradigma constructivista, mi enfoque siempre tendría que ser cualitativo, y de ahí planteaba mi problema. Y lo que hemos venido estableciendo en estos últimos 20 años es que para nosotros, los autores, la doctora Cristian Paulina y un servidor, la secuencia más bien es que lo primero es el planteamiento del problema, que es el rey o reina de la investigación, por llamarlo de alguna forma, y que este planteamiento del problema
se analiza en su contexto y de acuerdo a los recursos disponibles y al entrenamiento que tengamos, elegimos el enfoque más pertinente para ese planteamiento en particular y que el paradigma más bien nutre el proceso de investigación y sobre todo la interpretación de los resultados. Y esta es una forma de ver a la investigación muy distinta, porque entonces no siempre aplicaremos el mismo enfoque. Tendremos que aplicar los diferentes enfoques de acuerdo o en concordancia con el planteamiento del problema en particular, y que también depende de la visión que tengamos de la realidad asociada con cada una de las rutas o enfoques. La cuantitativa, que ve una realidad más bien objetiva, medible, que puede analizarse numéricamente o estadísticamente. La cualitativa, que es más bien ve una realidad subjetiva que se puede comprender mediante narrativas y distintas expresiones de las personas o sus actos o los objetos. Y la mixta, que tiene o captura tanto la realidad objetiva como la subjetiva, que al mismo tiempo es medible y capturable por narrativas. Y la realidad de un fenómeno, pues depende del propio problema de investigación, porque las realidades tienen una dimensión objetiva, pero también una dimensión subjetiva. Veamos, por ejemplo, una universidad como la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, o la Universidad de Stanford, o la Universidad Católica de Argentina, o la Nacional de México, es una realidad que podemos apreciar a través de los sentidos, la podemos ver, la podemos tocar sus paredes, podemos cuantificar cuántos alumnos la integran, cuántos profesores, de qué tamaño es sus instalaciones en metros cuadrados o en hectáreas, incluso podríamos pesarla. Esa es la realidad objetiva de la universidad o de una empresa. Pues la realidad objetiva son las instalaciones también, el tamaño, los equipos, el área que ocupa, los edificios, cuánto cristal tienen, cuánto cemento u otros materiales tienen. Y en la empresa también lo cuantitativo implica cuánto venden, qué cantidad en soles, en pesos mexicanos, en euros, venden, cuál es el crecimiento que ha tenido la empresa en diferentes indicadores, cuánto aportan al Producto Interno Bruto de su país, y si son una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima o de Buenos Aires o de Bogotá o de la Ciudad de México, cuánto vale su acción. Es lo cuantitativo de la organización, pero también está la dimensión cualitativa. ¿Y qué es lo cualitativo de una organización? Pues la cultura organizacional, los valores, las creencias, las percepciones. En la empresa se dan situaciones de solidaridad, de amistad, puede haber incluso romance, amor, una relación, el trabajo en equipo, la alegría o el conflicto o la lucha por el poder o la integración, en fin, lo cualitativo de la organización. Y ya sea la universidad o la organización, pues no podemos separar lo cuantitativo de lo cualitativo, porque las dos dimensiones conforman
esta realidad o este fenómeno. O en el caso de un fenómeno natural como lo podría ser un sismo. Por ejemplo, los sismos del año pasado de Turquía y de Siria u otros que ha habido en el mundo. Un sismo como fenómeno natural, un terremoto que se viven en Perú y en México, somos países con este riesgo sísmico, pues el sismo como evento tiene una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa también. Como toda realidad, lo cuantitativo, por ejemplo, en el terremoto de Siria y Turquía, más de 8,000 fallecidos, más de 20,000 heridos, más de 4,000 edificios afectados, una magnitud de 7.4 en la escala de Richter o 9 de Mercalli, datos cuantitativos, con una aceleración sísmica horizontal ligeramente mayor a los 196 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Esto qué implica? Imagínense una onda que va por el subsuelo, que tiene una aceleración que es una quinta parte de la gravedad, pues es una ola que va golpeando, que va provocando muchos daños en el subsuelo. Y además construcciones no preparadas para sismos, que le faltan vigas, sostenes y estructuras verticales, que lo que tiene más bien son placas horizontales pesadas, con un hipocentro a 18 kilómetros de profundidad. Y lo mismo cualquier terremoto, eso es lo cuantitativo. Pero también está lo cualitativo del terremoto, de este fenómeno físico. ¿Y qué es lo cualitativo de un terremoto? Pues el dolor humano, la gente que perdió su hogar, que pues era parte importantísima de su patrimonio, o que ve el edificio donde labora derrumbado, o lo que es peor, que tuvo un conocido que fue víctima, que murió a consecuencia del terremoto, o un familiar muy doloroso, o que alguien conocido está dentro de los escombros. Todo ese dolor humano inmenso, lo cualitativo del terremoto, y ambas dimensiones, cuantitativa y cualitativa, forman parte de este fenómeno. O en el caso de la guerra de Ucrania-Rusia, la invasión de Rusia, pues ¿qué es lo cuantitativo? Pues el número de soldados involucrados, desafortunadamente el número de fallecidos de ambos bandos, el número de gentes que tuvieron que emigrar o que escaparon, por ejemplo, de Rusia para no ser reclutados para la guerra, el gasto en cualquier unidad monetaria de la guerra, ustedes como economistas lo saben, el gasto, la inversión en la guerra, lo cuantitativo, pero también está lo cualitativo, el dolor humano, el niño que perdió a sus padres, la tristeza de tener que dejar el barrio o lugar o comunidad donde se vive, tener que desplazarse. Ya olvídense del empleo, de la pérdida de empleo, sino pues cambia toda la vida, un drama humano. O en la educación, pues ¿qué es lo cualitativo? Lo cuantitativo lo sabemos, los promedios, en una escala, las calificaciones, el avance, etcétera, medido, pero también está lo cualitativo, la felicidad del niño cuando está aprendiendo, cuando está jugando en el recreo, las inquietudes de los alumnos, lo que pasa por sus cabezas, la frustración del profesor que no puede explicarles a los alumnos un concepto, el orgullo de los padres cuando el maestro les dice que sus hijos van bien, o el orgullo de graduarse, que todos lo vemos cada año con las generaciones que se van graduando.
lo cualitativo. Aún los hechos físicos tienen estas dos dimensiones, y un ejemplo que siempre me gusta poner es la presión arterial humana. La presión arterial, alguien me podría decir, ahí sí se está usted equivocando, eso es totalmente objetivo. Incluso se puede medir la presión diastólica, la presión sistólica, se puede medir, eso no es una realidad completamente objetiva, sí, pero no es lo mismo la presión arterial de un bebé recién nacido que de un joven universitario, de una joven universitaria, o no es lo mismo la presión de un adulto mayor como un servidor, más de 60 años, o de una persona de edad muy avanzada, más de 85, 90 años. No es lo mismo la presión arterial. Ahí hay algo de subjetividad, aunque tenga un componente objetivo. Y también no es lo mismo la presión arterial en el Callao, en Lima, a la altura del mar, que en una ciudad muy baja como Guayaquil, que en una ciudad intermedia como podría ser Arequipa, bueno, que tiene cierta altura, o Cusco a 3.300, y tampoco es lo mismo Huancayo a los 3.800, o La Paz, Bolivia, que hay varias zonas por encima de los 4.000 metros. No es lo mismo la presión arterial. Entonces tiene esta dimensión objetiva y subjetiva. O el tiempo, y no hablo de la percepción del tiempo, que es bastante subjetiva, y aquí quiero recordar una anécdota en Arequipa. Estaba con otro profesor, el doctor Sergio Méndez, y ese día que seguramente todos recordaremos, jugaba la selección de Perú contra Nueva Zelanda para el pase para ir al Mundial. Y recuerdo que estábamos viendo el partido en el hotel y al día siguiente fue Día Nacional, lo recuerdo perfectamente. Les digo, estábamos en el hotel en Arequipa viendo el partido, obviamente también muy emocionados, desde luego, a favor del Perú, y empezó el partido y el dominio de Perú era muy marcado, muy claro, estaban encima de Nueva Zelanda, pero la gente que estaba ahí, que había muchos jóvenes, habíamos cerca de 200 personas en el hotel viendo el partido en una pantalla gigante, estaban muy nerviosos y nosotros les decíamos, ¿de qué se ponen nerviosos? Va a ganar Perú sin lugar a dudas, pero no caía el gol y no caía el gol y pasó el primer tiempo y estaban muy nerviosos. Su percepción del tiempo es que se iba el tiempo muy rápido. Pero nosotros, un poco más objetivos, veíamos claramente que Perú iba a ganar. Y efectivamente cayó el primer gol en el Estadio Nacional y después cayó el segundo y Perú ganó y pasó al Mundial y celebramos todos. Pero el tiempo para algunos se pasaba muy rápido, para otros era más lento. Bueno, la percepción del tiempo tiene bastante subjetivo, pero el propio tiempo cronos, el tiempo medido, también tiene un grado de subjetividad. No sé si ustedes sepan, si uno está dentro de un gran edificio o una gran pirámide y alguien mide el tiempo con un cronómetro adentro y otra persona lo mide afuera, aunque sea por milisegundos, por micras, va a haber diferencia. Entonces, aún no hablo de la percepción del tiempo, el tiempo cronos medido tiene cierto grado de subjetividad, o la luz no es exactamente como los vemos. O el nacimiento de un bebé tiene una dimensión cuantitativa, el niño tiene un peso, una estatura,
un tipo de pelo, ciertos elementos genéticos, un tipo de sangre, eso es lo cuantitativo. Pero también está lo cualitativo y lo vemos desde que nace, el temperamento, la forma como mira, su asombro, lo cualitativo. Y ambas dimensiones forman el fenómeno, al ser o el problema de investigación estudiado. Y esta siempre ha sido nuestra pregunta. La realidad es objetiva y subjetiva, coexisten en el propio universo. ¿Por qué no pueden hacerlo la visión más bien objetiva cuantitativa y más bien subjetiva cualitativa? Aunque ya sabemos que nada es totalmente objetivo, porque simplemente los números, los coeficientes de correlación, los valores estadísticos se interpretan, se cualifican, y también en la investigación cualitativa contamos para ver la importancia de una categoría en teoría fundamentada, cuál es la que tiene mayor frecuencia. Cuantificamos la frecuencia de las categorías. Y así las realidades tienen o pueden tener por una parte datos numéricos cuando se consideran variables y datos narrativos y simbólicos cualitativos. Así es que lo que hemos dicho, ya lo habíamos platicado, un estudio debe ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Y ahí nos gusta hacer una analogía o un símil con las tareas domésticas. Cuando yo tengo un reto doméstico, por ejemplo, algo tan sencillo como colgar un cuadro, ¿qué herramientas utilizo? Pues nada más un martillo y un clavo. Tengo la pared, coloco el clavo, uso el martillo y cuelgo el cuadro y complico mi función. Si el contexto cambia, por ejemplo, que la pared es muy gruesa, material muy resistente, pues bueno, necesitaré otras herramientas adicionales como un taladro y un taquete. En cambio, si el problema es otro distinto, por ejemplo, que la mesa del comedor está astillada, se lastiman los niños, de nada me sirve el clavo, el martillo, el taladro, absolutamente de nada. Necesito de una herramienta muy diferente, requiero de una lija o de una pulidora. Y si el problema es que las tuberías del baño se zafaron, se sale el agua, de nada me sirve ni el clavo, ni el martillo, ni la lija, ni la pulidora. Yo requiero de otra herramienta muy distinta, requiero de una llave inglesa. Y si se rompió la ventana, son otras herramientas. Así es la investigación. Depende del problema, es las herramientas metodológicas que necesito. O también es como viajar. ¿Qué ropa me pongo cuando voy de viaje? Pues todo depende a dónde vaya a viajar. Si voy a un lugar frío, como podría ser Cusco, pues yo requiero de ropa abrigadora, de chompas, de chamarras, de bufandas, sí, que me abriguen. En cambio, si voy a la playa, si voy a Cancún, en México, si voy a alguna playa en el Perú, pues yo requiero ropa ligera, requiero trajes de baño, etcétera. Si voy a hacer deporte, requiero ropa deportiva y zapatos especiales. Y si voy a ver a la selección, por ejemplo, de Perú o del Perú en el Estadio Nacional, o a la selección mexicana en el Estadio Azteca, o a la selección italiana en San Siro, y soy peruano, mexicano o italiano, pues ¿qué ropa es la apropiada? Pues llevar la playera de la selección. Así es, la investigación depende del propio planteamiento del problema.
Las ideas y planteamientos cuantitativos obedecen más bien a la necesidad de medir y estimar magnitudes o cantidades de los fenómenos o problemas de investigación que se habrán de estudiar. Magnitudes, impactos, para determinar cada cuánto ocurre un fenómeno o problema, frecuencia, cuando además el fenómeno o problema de investigación es visualizado como algo más bien objetivo, medible y concreto, aunque ya vimos que la objetividad total no existe. Y cuando la intención es no únicamente medir el fenómeno y sus componentes, sino también medir la relación que tiene el fenómeno con otros fenómenos, sus causas, efectos, impactos, consecuencias. En cambio, los planteamientos cualitativos obedecen más bien a la necesidad de comprender o interpretar fenómenos o problemas de investigación desde sus narrativas, desde las percepciones de quienes los experimentan o se vinculan con ellos, o de las personas involucradas en estos fenómenos o problemas de investigación. Cuando además busco descubrir patrones que están detrás de las narrativas para explicar las narrativas que pueden ser verbales o orales, visuales como una fotografía o un cuadro, escritas, es decir, documentos, o capturadas por algún otro medio como el audiovisual. Y cuando además el fenómeno o problema de investigación es visualizado como algo más bien subjetivo, no medible, y que lo que nos interesa es profundizar en las percepciones y la experiencia del fenómeno, los significados, y que es no medible, aunque su esencia se puede comprender, y es algo más abstracto. Y cuando la intención es, además de capturar la esencia del fenómeno, interpretarlo y conocer la relación que tiene con otros fenómenos. Y veamos con algunos ejemplos reales, concretos que nos han ocurrido y que podrían presentárseles a ustedes. Imagínense que a ustedes, alumnos de posgrado, que llega un grupo de empresarios, como llegó con nosotros un grupo de directivos y de propietarios de empresas automotrices que nos dijeron: queremos que nos ayuden a determinar el estado del clima organizacional en nuestras empresas. Y en la región donde estamos, pues tenemos varias armadoras. Por ejemplo, tenemos una planta gigante de Honda aquí en la ciudad de Celaya, donde estamos la doctora Cristian Paulina y un servidor. Tenemos también Mazda, tenemos una planta muy importante de General Motors, tenemos empresas, por ejemplo, de flechas automotrices, GKN, de asientos, de piezas pequeñas, de arneses, etcétera, de diversas. Toyota también tenemos una planta. Entonces llegaron con nosotros y dijeron: queremos que nos determine el estado del clima organizacional y que además nos midan las dimensiones del clima organizacional y cómo se relacionan entre sí, y que nos analicen diferencias en el clima organizacional por tamaño de la empresa, y además que nos evalúen el impacto, el efecto del clima organizacional sobre la productividad individual y la productividad de la empresa. Aquí, de acuerdo a esto, a este planteamiento, ¿qué tipo de estudio requerimos? ¿Uno cuantitativo o uno cualitativo? Pues uno cuantitativo.
porque tenemos variables. Las variables son exclusivas de la investigación cuantitativa. Variables como, por ejemplo, satisfacción laboral, motivación, percepción de liderazgo, integración, trabajo en equipo, sentimiento de orgullo por laborar en la empresa, etcétera. La variable tamaño, definida por el número de empleados, el número de subunidades, la dispersión geográfica, etcétera. Y lo apropiado es el enfoque cuantitativo. Medimos el clima a través de sus dimensiones, calculamos la estadística descriptiva, describimos cómo está la satisfacción laboral, la motivación, etcétera. Vinculamos a la motivación con la satisfacción, con la integración entre sí, y para ver el impacto sobre la productividad, pues hacemos una regresión lineal múltiple donde cada variable independiente o causa es cada dimensión del clima organizacional y la variable dependiente o efecto es la productividad, y establezco un modelo. Si yo no creo que las mediciones perceptuales de Likert sean de intervalos, pues entonces hago mínimos cuadrados. Pero porque aquí lo que busco es medir y evaluar impactos. Lo que requiero es un estudio cuantitativo. En cambio, si como llegó unos directivos de otra empresa, de una embotelladora del Coca-Cola, y llegó con nosotros y nos dijo: nosotros en nuestra empresa tenemos grandes conflictos entre las áreas de producción, control de calidad y mantenimiento, y se están peleando y tienen mucho conflicto, y queremos saber cuál es el origen del problema de este conflicto y cuáles son las soluciones. Y nos ponían un ejemplo del nivel de conflicto que se estaba viviendo en la empresa. El proceso de producción, nosotros en México les llamamos refrescos, ustedes les llaman sodas o bebidas gaseosas, en este caso Coca-Cola. Pues el proceso de producción de los productos, de las bebidas, es relativamente sencillo. Se tiene una botella a la cual se le agrega primero el concentrado del producto, en este caso de Coca-Cola, se le agrega agua destilada y después endulzante, si es el caso, y si es gaseosa, al final se le agrega gas y se tapa. Y para poder producir las botellas, los envases, se va haciendo las etapas, las botellas van pasando por las diferentes etapas de este proceso de producción mediante bandas transportadoras. Hoy ya empieza a haber ya sistemas más modernos, pero en la mayoría todavía se tienen bandas transportadoras metálicas donde va fluyendo bueno, pues para que las botellas fluyan, tengan flujos adecuados, se deslicen apropiadamente en las bandas, se requieren para las bandas y para el proceso lubricantes de altísima calidad. Pues bien, era tal el nivel de conflicto que los encargados de comprar los lubricantes, que era el área de mantenimiento, compraban los peores lubricantes para que el área de producción tuviera todo el tiempo problemas, se les cayeran botellas, se tuviera que parar la línea de producción, y esto es muy costoso, no se deslizaran adecuadamente, de repente se cayeran varias, se rompieran. No solo hay que parar la línea de producción, hay que limpiar, hay que asegurarse que no quede ningún cristal, que nadie se lastime. En fin, esto provoca muchos problemas. Pues bueno,
lo hacían a propósito para que el área de producción quedara mal. Y luego los de control de calidad estaban todo el día pasando reportes negativos de producción, de mantenimiento, y en fin. Y entonces nos decían, pues queremos saber, aquí no tiene caso medir el clima laboral, ya sabemos que es muy malo, que es fatal, que el nivel de conflicto es altísimo. Aquí para saber por qué se da este altísimo nivel de conflicto y este clima laboral tan negativo, cuál es el origen y las posibles soluciones, lo que se necesita es el enfoque cualitativo, en efecto. Es el enfoque apropiado y así lo hicimos. Entrevistamos a todo el personal de la empresa o participó en grupos de enfoque para discutir los problemas humanos, los conflictos que había. El origen de este conflicto entre estas tres áreas finalmente fue que los tres gerentes hacía como más de 20 años se habían peleado, conflictuado, insultado, incluso hubo agresiones físicas entre ellos. Ya uno de ellos ni siquiera se acordaba por qué se habían peleado, enojado, insultado, y a través de los años este odio hacia los demás gerentes fue creciendo y ellos fueron transmitiendo al personal bajo su cargo de su área un odio hacia las demás áreas que fue escalando, y lo hacían de manera consciente y de manera inconsciente. La solución no era otra más que cambiar a los gerentes. Afortunadamente eran jubilables o pensionables, y si no, de todas maneras, ya el nivel de conflicto era tal que ya no había soluciones, ni platicando, ni tratando de rearreglar, ya era un malestar terrible cuando ya no hay solución, y se cambiaron, les digo, afortunadamente se les pensionó y se pusieron gerentes nuevos y comenzó todo un proceso de integración dentro de la empresa. Y quiero decirles que a los 2 años, esta empresa que se llama Embotelladora de Cuernavaca, Coca-Cola de Cuernavaca, obtuvo un premio mundial de productividad en todo el sistema de franquicias de plantas de Coca-Cola en el mundo, y un premio y varios premios de mercadotecnia y de ventas. Entonces, aquí lo adecuado es lo cualitativo. Si le hubiéramos agregado mediciones de productividad e indicadores de calidad y cómo las categorías de conflicto impactaban la productividad y la calidad, y los hubiéramos vinculado, ya lo llevaríamos a un plano mixto. De igual manera, si yo lo que pretendo es identificar las variables financieras que inciden en la rentabilidad de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de cierto país, por ejemplo, de Lima en Perú o de la Ciudad de México, así como el grado de correlación entre estas en un periodo, digamos, este año o los últimos años post pandemia, pues ¿qué tipo de enfoque es el adecuado? Pues el cuantitativo, una vez más, aquí, y donde la variable dependiente o efecto es la rentabilidad financiera y las variables independientes son el rendimiento de la empresa, la prueba del ácido, que es el indicador de liquidez, la variable alfa que mide los efectos de la estructura de financiamiento y el margen neto. Y vemos el impacto de unas sobre otras. Y de hecho fue una tesis doctoral que dirigimos en la Bolsa de Valores de Bogotá y en la Bolsa de Valores en México por sector, digamos, construcción, turismo, etc. Y lo que yo quiero, como ocurrió en la etapa del COVID y ocurre frecuentemente en las ciencias de la salud, lo que yo quiero evaluar es la eficacia y seguridad de un medicamento determinado, de una vacuna o tratamiento. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad COVID-19 y la vacuna,
para prevenir y neutralizar la infección de células humanas, para generar una respuesta inmune y anticuerpos que neutralizaron, en este caso, el coronavirus. ¿Qué tipo de estudio requiere? Pues también uno cuantitativo, y no solo uno cuantitativo, sino, válgase la expresión, lo más cuantitativo de lo cuantitativo, que sería un experimento, donde someto un grupo al tratamiento, a la vacuna, al medicamento, y otro grupo no, y comparo. En cambio, y este es un estudio que nosotros hicimos en México, si lo que queremos es analizar cuáles son los temores y angustias que experimentaron las personas adultas al recibir el diagnóstico positivo de COVID-19, es decir, ¿qué sintió la gente cuando le dijeron, pues, das positivo a COVID-19? Pues aquí, ¿qué se requiere? ¿Un estudio cuantitativo? No, más bien un estudio cualitativo. Y así lo hicimos, y surgieron diferentes categorías: malestar psicológico, trastorno de estrés, preocupaciones generales de salud, insomnio, depresión, ansiedad, y sobre todo en el personal de salud, que fueron verdaderos héroes y heroínas, y creo que todavía en todo el mundo no les hemos dado el reconocimiento que merecieron. Pues se dio mucho el burnout, que es el síndrome del quemado, el estar en un estado de estrés permanente por exceso de trabajo, de estrés, y el sentimiento de ser objeto de estigmatización. Y bueno, pues lo agrupamos en categorías, el estudio. Este estudio lo hicimos en las diferentes olas que se presentaron en México de la pandemia con el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Quiero decirles que el peor miedo que emergió, sobre todo al principio, fue el miedo a contagiar a familiares queridos, incluso superior al miedo a perder la propia vida, sobre todo a pacientes, a parientes o a familiares con alto estado de riesgo. También las visiones de futuro, los aprendizajes, y pues hicimos todas las gráficas cualitativas que se hacen con Atlas T, con En Vivo, para representar cuáles fueron las categorías que más emergieron en este estudio, cómo se asociaron entre sí, la importancia, a qué le daban importancia en este proceso, a las vacunas o al vacunarse, etcétera, los miedos específicos. Si además de evaluar esto hubiéramos agregado mediciones del estrés o la depresión, pues ya lo hubiéramos convertido en un estudio mixto. Y así muchos otros estudios. Hicimos también, por ejemplo, con el Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física, ante la pregunta de investigación, ¿cómo utilizan las redes sociales en Internet las jugadoras de fútbol en América Latina que juegan en diferentes ligas en América Latina y España? Y así incluimos en el estudio, pues, jugadoras de España y de diferentes países, y lo que nos interesaba es cómo usan las redes. Aquí lo que se requiere es algo cuantitativo y básicamente descriptivo, a través de qué dispositivos se conectan las jugadoras, y en esta muestra quiero decirles que fue incluida la famosa jugadora de la selección española, la capitana Jenny Hermosillo, que fue la protagonista de aquel famoso beso con el expresidente del fútbol de España, que le costó la presidencia a él por todo el escándalo que se originó. El número de redes sociales que utilizan, cuáles son las que utilizan más, Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Luego,
qué actividades realizan en estas redes sociales, compartir fotografías, videos, etcétera, y cuál es la finalidad como jugadoras de fútbol del uso de redes sociales, por ejemplo, para encontrar sponsor, para facilitar la búsqueda de club, para elevar su valor de mercado, para acercarse a la prensa deportiva, generar nuevas oportunidades comerciales, desarrollar su propia marca, proyectar su futuro. O si lo que yo quiero es otro estudio, desarrollar un método para estimar la masa, la masa que se requiere para una aeronave, para diseñar una aeronave tipo Learjet de la familia Turbofan, y comparar los diferentes métodos y preguntarse cuáles son los parámetros para estimar la masa, cuál de los métodos es el más eficiente, y desarrollar un propio método que fue un estudio que dirigimos, que se realizó en Suecia con un exalumno nuestro y que está como ejemplo en el Centro de Recursos de Niña de la Obra, de la cual rápidamente les va a hablar la doctora Cristian Paulín en un momento. Pues aquí lo que se requiere es algo cuantitativo. Y si lo que quiero es determinar el potencial de ahorro de energía en hospitales, en Guayaquil, al usar controladores difusos inteligentes de energía artificial, pues cuantitativo. Y en cambio, si lo que yo quiero es comprender las experiencias de jóvenes que se van a someterse a una operación de alto riesgo, como un estudio que hicimos en Salta, en Argentina, ¿qué sienten los jóvenes cuando van a entrar al quirófano, una operación pues que pone en riesgo su vida, como por ejemplo una operación de aneurisma de corazón, cirugía de corazón abierto, un trasplante de algo o colocar una prótesis de columna o de rodillas? Pues lo que se requiere es algo cualitativo. Ya para ir cerrando mi participación, y además tenemos los métodos mixtos que implican recolectar y analizar tanto datos cuantitativos como datos cualitativos, ¿sí? Y así la investigación va. Y el ejemplo de los métodos mixtos lo tuvimos con la pandemia como problema de investigación. ¿Cómo comenzó el estudio de la pandemia? Pues los primeros médicos vieron algunos casos de enfermos que les llegaron y por observación e inducción cualitativa, pues los fueron categorizando y los categorizaron al principio como neumonías atípicas y siguieron viendo casos y entonces pues viendo de qué se trataba a través de induciendo el conocimiento y deduciéndolo, el doctor Li Wenliang y la doctora Aifen, pues comenzaron a clasificarlo como pues un coronavirus, empezó a estudiar ya más cuantitativamente, se estudió el genoma, se hicieron los marcos teóricos y luego diferentes estudios exploratorios y empezaron a hacerse estudios de cómo se contagiaba, cómo se dispersaba, el impacto económico que estaba teniendo en la economía mundial. Ustedes como economistas seguro hicieron varios estudios, el impacto que estaba teniendo en las diferentes zonas, en las empresas, para las economías, por ejemplo, para el comercio internacional, el cerrar ciertos puertos, empieza a haber déficit en el transporte marítimo, cierran puertos importantísimos en todo el mundo, Hong Kong, Ámsterdam, etcétera, y toda la parte de sintomatología que empieza a estudiarse cualitativamente y cuantitativamente. Por ejemplo, pues cualitativamente la gente manifiesta dolor de cabeza, de garganta, la pérdida de olfato y sabor, también mediciones fisiológicas, la fiebre y así.
hasta que llegamos a todas las comorbilidades, etcétera, ¿no? Y así, cualquier fenómeno, pues lo podemos tratar mixto. Nosotros ahorita estamos haciendo un estudio mixto sobre cómo está, qué tan preparada está la industria automotriz en México para enfrentar la nueva etapa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en la parte laboral, en la parte de innovación, en la parte de competitividad, en la parte de costos, qué tan integrado, la parte de salarios, que es muy importante, porque hay salarios desiguales, y pues todo para, a través de la Fundación Panamericana, capacitar a las empresas mexicanas en el nearshoring y en otros aspectos para integrarse mejor a la industria entre Estados Unidos, Canadá y México en la parte autónoma. O en el aprendizaje, pues también muchas cuestiones. Y ver las nuevas herramientas. Otro día platicaremos de las herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial para la investigación, la parte de visualización de datos, que hay un manual que acabamos también de subir a nuestro centro de recursos en línea de nuestras obras, revitalizar métodos como el análisis de redes. Y bueno, ya con esto quiero cerrar. Así como en el hogar debemos de tener un tablero de herramientas para resolver cualquier problema doméstico, donde en ya sea un cuarto o un tablero de herramientas donde tengamos taladros, martillos, clavos, lijas, pulidoras, tijeras, clavos, en fin, todas herramientas para resolver cualquier problema doméstico. Así en la investigación debemos de tener nuestro tablero metodológico, donde tengamos los métodos que podemos utilizar ante cualquier planteamiento de investigación, desde lo más cuantitativo, que serían los experimentos, los análisis de redes cuantitativos, la evaluación cuantitativa, luego los experimentos y encuestas, hasta lo más cualitativo, como serían las historias de vida narrativas, los estudios de caso, el análisis narrativo, o lo intermedio como la investigación participativa o colaborativa, la investigación-acción y todo lo que es la teoría fundamental del interaccionismo simbólico, y ante un planteamiento, pues elegir qué herramientas y no tomar una sola herramienta. A veces necesitamos de dos o más metodologías. Así es que, ¿cómo es la práctica de la investigación? Implica análisis y síntesis. Hoy en día, con la cantidad de información, y en ello nos ayuda mucho la inteligencia artificial para hacer síntesis, y utilizando el pensamiento crítico, el pensamiento creativo innovador y el pensamiento dinámico activo, muy proactivo, planteamos un problema, vemos en el tablero metodológico cuál método o cuál conjunción de métodos es lo apropiado para ese planteamiento en particular, e implementamos el proceso de investigación. Por ejemplo, ante un problema de calidad en una empresa o un problema de una economía, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo puede resolverse? Se analiza, se ve qué método, qué combinación de métodos, y se aplica el proceso de investigación. Y termino para ceder la palabra a la doctora Cristian Paulina, que va a aterrizar estos conceptos en un software, con la siguiente frase: Dios nos concedió a la humanidad la capacidad de investigar. Ahora está en nosotros lograr que sea una herramienta para crear un mundo mejor y facilitar el bienestar integral
de todos los seres humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Realmente muy brillante su participación. Vamos a, también para indicar a la sala, todos las personas que se han conectado, están presentes docentes, estudiantes, maestrandos, doctorandos, y en realidad gran parte de la representación de la comunidad agustina también. Se les ha dejado un formulario para que puedan registrar sus preguntas, por favor, para poder también alcanzar en la parte final del evento. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente presentación. Tenemos presente a la doctora Paulina Mendoza Torres, que nos va a compartir la presentación de la nueva edición de Metodología de Investigación, Nuevo Software IDEA, Generador de Proyectos de Investigación y el Centro de Recursos en Línea de la obra. Bueno, vamos a comentar brevemente el perfil de la doctora Paulina, quien está presente. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Administración, el área donde se desempeña investigación específicamente de mercados. Obtuvo el doctorado en Administración bajo la línea de Desarrollo Organizacional en la Universidad de Celaya. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como de diversas redes de investigación en América Latina. Ha compartido talleres y conferencias de investigación en América Latina, México y España. Es miembro del Comité Científico Editorial de Revistas Científicas de América Latina. Es coautora de las obras Metodología de la Investigación para Bachillerato, Fundamentos de Metodología de la Investigación y Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, de la editorial McGraw-Hill, y del Centro de Recursos en Línea en colaboración con Hernández Sampieri y colaboradores. Se le han publicado varios capítulos de libro, artículos y otras obras en áreas de administración. Asimismo, en el 2020 recibió el doctorado honoris causa de parte de la Universidad Autónoma de Ica. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en el Instituto Tecnológico de México, Campus Celaya y la Universidad de Celaya a nivel de posgrado. Doctora, es un placer para nosotros contar con su presencia. Estamos muy atentos a su participación. Muchas gracias, muy amables a todos por continuar en este conversatorio. Y bueno, pues ahora dando seguimiento a esta primer participación del doctor Roberto Hernández Sampieri, voy a proceder a compartir por aquí mi exposición para poder pues poner en práctica, ¿no? A partir de un desarrollo tecnológico, todos estos elementos claves que tuvo a bien compartirnos el doctor. Un momento, por favor. Me comentan si ya están viendo por aquí mi presentación desde la plataforma de Canva. Sí, doctora, sí se aprecia. Bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a revisar en qué consiste este software. Vemos que IDEA, pues prácticamente es un software de tipo add-in que nos va a guiar paso a paso en la elaboración de proyectos de investigación, puntualmente de protocolos, y bueno, pues lo vemos como el complemento que resulta ideal, pertinente para las obras de metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, tanto en su primera como en su segunda edición, así como fundamentos de investigación y metodología de la investigación para bachillerato. IDEA surge de todas estas necesidades, inquietudes que derivan de docentes, pero también de estudiantes, cuando es momento de empezar a trazar el lápiz en una hoja en blanco y desarrollar lo que es prácticamente un protocolo de investigación. Entonces, una vez que reunimos todas estas inquietudes derivadas pues de este tipo de espacios académicos, fue que pudimos dar cabida a esta herramienta tecnológica.
que, bueno, pues, ¿dónde la van a encontrar? De manera fundamental en este momento, ustedes la pueden encontrar en las obras impresas o bien electrónicas de metodología de la investigación, en su primera edición, de fundamentos de investigación o de metodología de la investigación en lo que sería la edición más reciente de la obra, ¿sí? Entonces, bueno, en cualquiera de estas 3 obras, reitero, ya sea física o electrónica, es donde ustedes van a poder tener acceso a esta aplicación. Y bueno, pues esta aplicación nos va a permitir desarrollar protocolos desde un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Ajá. Aquí, bueno, como lo estuvo compartiendo el doctor Roberto, sí es necesario que primero nosotros tengamos nociones muy claras de cuál va a ser la necesidad, cuál va a ser la problemática, cuál va a ser el fenómeno de estudio que vamos a atender para entonces poder seleccionar cuál es precisamente el enfoque que nos va a permitir dar respuesta a esas preguntas que nosotros estemos planteando. ¿Bien? Ahora, IDEA va a ser compatible con la suite de Microsoft Office 365 para el sistema operativo de Microsoft Windows y Apple. Ajá. Entonces, en ambas versiones, es decir, podemos trabajar en línea, pero también podemos trabajar fuera de línea para poder hacer uso de esta aplicación. Ajá. ¿En cuántos dispositivos lo podemos usar? Se puede instalar hasta en 2 dispositivos para poder trabajar con nuestros proyectos. Esto es, pues, nuestra computadora de escritorio, el teléfono que sería inteligente o bien una tablet. Entonces, cualquiera de estas opciones, siempre y cuando solo seleccionamos 2. ¿Sí? Entonces, eso también es importante mencionarlo. ¿Cómo vamos a descargar esta aplicación? Una vez que nosotros tenemos el libro impreso o bien el libro en electrónico, ajá, es que nosotros podemos acceder a lo que es IDEA, lo cual significa que nosotros vamos a encontrar estas indicaciones en cualquiera de las obras que ya mencioné anteriormente y vamos a proceder a dar seguimiento pues a estos pasos, ¿no? Lo primero va a ser abrir Microsoft 365. Después vamos a abrir Microsoft Word y en el menú de archivo vamos a crear un nuevo documento. Una vez que tenemos lo que usualmente hacemos, crear el nuevo documento, vamos a insertar, vamos al menú de insertar y elegimos la opción de Add-ins, lo cual, bueno, nos va a aperturar la ventana de Office de Add-ins y vamos a buscar la aplicación de IDEA, así tal cual con el nombre IDEA, para agregarlo a nuestros complementos de lo que sería Word. Entonces, una vez que damos clic en agregar, vamos a instalar o vamos a visualizar en la barra lo que es propiamente esta aplicación, que es IDEA, pero al darle iniciar nos va a pedir un código. Ese código vamos a tener que solicitarlo directamente al editorial y para ello vamos a escribir a este correo que se encuentra en pantalla para que podamos enviar nuestro ticket, nuestra factura de la adquisición del libro físico o electrónico y nos puedan compartir el código con el cual vamos a poder ejecutar lo que es propiamente IDEA, ¿no? Aquí la ventaja es que como se va a instalar en Word, vamos a poder hacer uso de todas las herramientas a las que usualmente estamos acostumbrados, ¿sí? ¿En dónde se va a instalar? Bueno, como ya lo comenté y aquí lo pueden observar, lo vamos a tener en la barra de menús, junto con el resto que sería archivo, inicio, insertar, el diseño, las referencias, ayuda, en fin, todas estas con las que estamos familiarizados porque trabajamos con el documento, pero ahí vamos a ver instalado ahora el programa. Una vez que nosotros ya lo tenemos en la barra de herramientas, ahora sí, vamos a poder trabajar con el programa y vamos a visualizar algo similar a lo que ustedes ven aquí en pantalla. Entonces, seleccionamos IDEA, se va a empezar a ejecutar, nos dice, bueno, pues elige uno de los 3 enfoques con los cuales tú vas a trabajar tu protocolo de investigación, que puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto.
En el momento que nosotros demos clic en alguno de ellos, entonces se van a desprender 3 momentos claves, ¿no? Independientemente del enfoque que seleccionemos, esos 3 momentos claves van a ser comunes. Lo único que va a cambiar van a ser las etapas del método. Ajá, no van a ser las mismas etapas para el enfoque cuanti que para el quali o para el mixto, ¿correcto? Entonces, en el planteamiento del problema y literatura, ese sería el primer momento clave, después el método y finalmente el formato de la propuesta. ¿Qué es lo que nosotros vamos a visualizar una vez que seleccionamos el planteamiento del problema y la literatura? Vamos a ver 6 pasos, ¿no? 6 pasos, que es el propósito de nuestra investigación, el objetivo de la investigación, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad y la revisión preliminar de la literatura. Entonces, esos serían los 6 primeros pasos, independientemente, reitero, del enfoque que seleccionemos. Ajá. Entonces, ahí vamos con el siguiente gran momento. Recuerden que seleccionamos el enfoque cuantitativo y entonces las etapas que se desprenden sería el paso 7, que es el enfoque de la investigación, el 8, que sería el alcance, el 9 para hipótesis, el 10 para diseño de la investigación, en el 11 vamos a ver unidad de muestreo y o análisis, 12 para población, 13 para muestra, 14 para instrumento de recolección de datos, 15 para la prueba piloto y 16 que sería el análisis, ¿no? La estrategia de análisis que por supuesto pues tendría que estar ligada a nuestro planteamiento y a nuestras hipótesis. Y como les mencionaba, el tercer gran momento para trabajar con nuestro protocolo, ahí a la par de lo que nos está señalando ideas, sería el formato de la propuesta, en este caso un cronograma, la composición general del informe de resultados, nuestra semblanza, las referencias, el apéndice y luego, bueno, pues ahora sí empezamos con los elementos que veríamos al inicio del protocolo, una portada, el resumen, nuestro abstract, las palabras clave, el índice de contenido y la introducción. Y así estaríamos pues con todos estos elementos diseñando paso a paso lo que es el protocolo, el cual, bueno, pues por supuesto, reitero nuevamente, ustedes van a ir estructurándolo en un documento Word porque cada elemento se va a ir mostrando en este documento, ¿sí? Ahora, si nuestro método más bien es cualitativo, vamos a ver cuáles son nuestras etapas. Imagínense que ustedes ya comenzaron a trabajar con el documento bajo un enfoque cuantitativo y bueno, de pronto deciden que lo quieren cambiar en este ejemplo, bueno, pues por uno cualitativo. IDEA nos va a preguntar, tú acabas de hacer un cambio de método, ¿deseas continuar? ¿Sí o no? Ajá. Si ustedes deciden continuar, entonces todo lo que ya se había efectuado probablemente pues desaparezca, ya no lo vamos a ver. Aquí la ventaja, nuevamente reitero, es que ustedes al estar trabajando con Word pueden guardar el archivo, ¿sí? Entonces ahí está, imagínense, ya dimos que sí queremos hacer este ajuste. Ahora vemos que en el método los pasos cambian. ¿Ah? Vemos primero que el programa nos solicita el enfoque de la investigación, la razón por la cual estamos seleccionando el enfoque cualitativo, el contexto o ambiente, el diseño o abordaje, la unidad de muestreo y análisis, nuestra población, la muestra inicial, la recolección de datos, el análisis de datos y el rigor cualitativo desde el cual vamos a trabajar el proyecto. ¿Sí? Entonces, esas serían las etapas dentro de lo que es el método, reitero, cualitativo que mencionábamos al inicio. Lo único que va a cambiar es precisamente los pasos dentro del método. No van a ser los mismos para el quanti, el quali y el mixto. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver los pasos para el enfoque mixto. En este sentido, encontraríamos el propósito de la investigación, los objetivos de la investigación, la pregunta de investigación, perdón, aquí me brinqué, cuáles eran los pasos del enfoque mixto. ¿Sí? Entonces, ahí va de nuevo. En el enfoque mixto, lo que nos estaría solicitando el programa de IDEA es
seleccionar la secuencia de los enfoques, el diseño, la fase de diseño e integración, la hipótesis mixta, la relación entre muestras, la conversión de datos, el análisis de datos mixtos y nuevamente el enfoque bajo el cual estaríamos asegurando, ¿no? Los criterios bajo los cuales estaríamos asegurando el rigor mixto de el proyecto. Entonces, esos serían los distintos pasos para cada uno de los enfoques. Por supuesto, reitero, quien va a decidir es precisamente el investigador, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué otra ventaja tiene trabajar con el software de IDEA? Nosotros a lo largo de cada una de estas etapas que acabamos de comentar, vamos a tener dos herramientas claves. Una va a ser el asistente. El asistente va a estar en cada uno de estos pasos y nos va a estar señalando qué finalidad, qué características, qué elementos debemos de considerar para redactar cada una de estas etapas, ¿sí? Entonces, bueno, independientemente del enfoque, reitero, el asistente se va a mantener en cada uno de estos momentos que ya comentaba. Y la segunda herramienta que vamos a tener como ventaja de trabajar un protocolo con IDEA es precisamente los ejemplos, ¿no? Nosotros para cada una de estas etapas vamos a poder solicitar la idea que nos muestre un ejemplo de cómo se estaría redactando los pasos, ¿verdad? Que nosotros estamos diseñando con dicha aplicación, ¿sí? Entonces, tanto asistente como ejemplos lo vamos a poder ver en cada uno de estos elementos mencionados con anterioridad. Y bueno, pues aquí lo que nos va a otorgar IDEA es precisamente pues una serie de elementos para que nosotros podamos hacer la redacción y a ello pues por supuesto se suma el material que nosotros tengamos de manera impresa de metodología o bien la versión electrónica. ¿Cuál sería el resultado de trabajar con IDEA? Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra, que es precisamente el resultado de un protocolo que se trabajó con el software. Ahí. Ahí estamos cargando. Un momento, por favor. No sé si... ¿Ya se visualiza el documento de Word? Aún no, doctora, no se ve. No se ve, ok. No se visualiza. A ver, un segundo. Bien, ahí ya lo estamos viendo. No, todavía no. Ahí ya se ve. Bueno, Ahora sí. ok, entonces reitero, este es el documento, un ejemplo de un protocolo que se trabajó precisamente con IDEA. Bueno, ahí están de inicio la portada. Nuevamente, reitero, cada uno de los elementos que ustedes ven aquí son porque los fue marcando el software, ¿sí? De IDEA. Entonces ahí está, bueno, aquí nos faltó redactar todavía el resumen, el abstract y las palabras claves de este protocolo, el índice de contenido, y aquí arranca, ¿no? Todo lo que es el protocolo con la introducción. Entonces, cabe señalar que incluso los subtemas, los temas que ustedes aprecian en este documento, se trabajaron precisamente con el software. Entonces, ahí el software empezamos a redactar con la ayuda del asistente, del ejemplo, y cada uno de estos se diseñó y bueno, el software nos fue estructurando, reitero, en estos tres momentos claves que mencionaba. ¿Sí? Entonces ahí está cada uno de estos pasos que ya comentaba previamente. ¿Sí? Y bueno, aquí hasta el apartado de apéndice. Ahí estaría reitero, un documento diseñado con la aplicación
de IDEA, que es precisamente un programa que busca ayudar, agilizar, apoyarnos, acompañarnos en todo lo que es este proceso de redactar un protocolo de investigación, de tal forma que nosotros como revisores pues podamos concentrarnos precisamente en el fondo del documento y pues probablemente dejar en un segundo momento revisiones de estilo, que de pronto también era otra de las inquietudes de los docentes, de los instructores. Bueno, pierdo mucho tiempo revisando, corrigiendo temas de estilo y bueno, pues la idea es centrarnos más bien en temas de fondo y pasar, reitero, en un segundo plano, que es precisamente también donde nos ayuda IDEA, a aspectos de estilo homogéneo para todos, ¿no? Porque nunca falta que un alumno lo empiece de una forma, otro lo empiece de otra forma. Bueno, reitero, pues estos serían algunos aspectos en los cuales nos apoya IDEA. Ahora, no sé cómo vayamos de tiempo, si puedo compartir la presentación Sí, ligada con... ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos, un segundito. Que es precisamente la presentación del Centro de Recursos en Línea, que tiene el libro. Entonces, adicional, bueno, pues a esta herramienta que ya comentábamos hace unos instantes, que es precisamente IDEA, que se adhiere, ¿verdad?, a la barra de menús de Word. Nosotros tenemos toda una serie de recursos adicionales al material impreso y en este sentido vamos a platicar qué es lo que ustedes pueden encontrar en el Centro de Recursos en Línea, que es el sitio web. Vamos a encontrar apéndices, documentos de fórmulas estadísticas, ejemplos adicionales de los 3 enfoques de proyectos de investigación que se han desarrollado bajo todo lo que es la metodología del libro, glosario, indicaciones para elaboración de manuscritos originales, manuales de investigación aplicada, manuales de investigación también propiamente en medicina, manuales de software, bibliografía, software, manuales de estilos editoriales y capítulos complementarios a los que, bueno, usualmente ya estarían ustedes acostumbrados del libro de metodología. Apéndices, ¿qué vamos a encontrar puntualmente en este apartado? Vamos a ver publicaciones periódicas más importantes en distintas áreas. Esto es una lista de revistas científicas o journals recomendados. Servicios para obtención de fuentes, bases de datos, páginas web para consultas de referencias bibliográficas confiables, fidedignas, por supuesto, pues con ciertos rigores científicos, tablas estadísticas, respuestas a los ejercicios del libro impreso. En los ejemplos cualitativos, ustedes van a encontrar prácticamente uno que tiene que ver con toma de decisiones, satisfacción y pertinencia del profesorado. Uno más que se llama Voces desde el pasado, la guerra cristera en Guanajuato. Un reporte de investigación quali que se titula Entre no sabía qué estudiar, y esa siempre fue mi opción, que es la selección de instituciones de educación por parte de estudiantes en una ciudad del centro de México, conceptualización de la responsabilidad social corporativa y un capítulo más de ejemplo que es México. Solo cambié de frontera, de la vida rural al mundo citadino, y son experiencias de crecimiento personal de mujeres, ¿no?, que tuvieron que atravesar todo un proceso retador de cambio derivado de pues, circunstancias importantes ahí que a partir de las cuales ellas tuvieron que tomar cambios en su vida y en la de su familia. Pero bueno, estos son algunos ejemplos cualitativos que ustedes pueden visualizar en el Centro de Recursos en Línea. En los ejemplos cuantitativos tenemos 4, que es exploración factorial del clima y la cultura organizacional, precisamente un protocolo, un artículo que es exploración factorial del clima y la cultura organizacional,
Un ejemplo más que tiene que ver con el análisis de las mejores prácticas empresariales y la estimación de masa en aeronaves. Y esos serían ejemplos cuantitativos. Un ejemplo mixto, que es el diseño de una escala autoaplicable para evaluar la sexualidad. También tenemos ejemplos de arquitectura diseñados con apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en México. Propuestas de arquitectura para diseño urbano, para diseño gráfico, para diseño industrial, así como una propuesta de estudio para una maestría de ciencias del hábito. Entonces, esos serían los ejemplos de arquitectura. Vemos también un glosario con varios términos que aplicamos en la investigación científica. Indicaciones para la elaboración de un manuscrito original que se trabajó en colaboración con la Universidad de Celaya y la Universidad Católica de Costa Rica, que muestran indicaciones y ejemplos para diseñar textos científicos, entre ellos un artículo de investigación, un ensayo y una monografía. Vamos, mejor dicho, también a tener acceso a manuales de investigación aplicada, como el manual de investigación ambiental, un manual de investigación en finanzas y un manual para realizar investigaciones sobre televisión. ¿No? Todos estos manuales están estructurados, reitero, bajo lo que es la metodología del libro de metodología de la investigación. Y entonces, cada una de las etapas se ven visualizadas de tal forma que nos van a permitir desarrollar incluso manuales en otras áreas o bien como estrategia de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a medicina, vamos a ver dos, uno de investigación en medicina y otro que sería un manual de investigación epidemiológica que efectuó el papá del doctor Roberto Hernández Sampieri, por supuesto con apoyo del propio doctor Sampieri. ¿Sí? Manuales de software, un manual de Atlas Team, un manual de SISI, que es un sistema de información para el soporte a la investigación, que prácticamente nos apoya en la ejecución de referencias bajo el estilo APA, ¿sí? Eso es SISI. Un manual de SPSS, un manual que se incorporó de manera muy reciente a todo este material, que es manual de visualización para desarrollar, seleccionar y pues ahora sí que elaborar en distintas aplicaciones, gráficas, elementos muy visuales para representar nuestros resultados independientemente del enfoque bajo el cual los diseñemos. Entonces, ese es el manual de visualización. IDEA, que es precisamente lo que acabamos de presentar en el conversatorio del día de hoy. Un aspecto más que vamos a encontrar aquí es la bibliografía del libro impreso, ¿sí? Ya no se encuentra propiamente las referencias en dicho libro, sino que ahora las vamos a encontrar de manera electrónica dentro del Centro de Recursos en Línea. Tenemos adicionalmente manuales de estilos editoriales, entre ellos el manual de la AMA, ¿no? El manual de introducción al estilo de Vancouver y el manual de estilo APA, tanto en su cuarta edición como en la séptima edición. Esto es tanto para el idioma español, ¿no? Todos aquellos países hispanos, como el estilo APA en su versión americana, que sería la más reciente, que es precisamente la séptima edición. Entonces, también tenemos manuales introductorios a estos tres estilos. Software, ¿no? Que por supuesto, bueno, ahí nos van a vincular a las páginas para descargar estos softwares, que sería precisamente Atlas T, Decision Explorer. SISI, que les comentaba anteriormente, es un software desarrollado para elaboración de referencias y citas con estilo APA, y esta, ¿sí? Digamos que tenemos acceso o van a tener acceso a estos softwares. Y respecto a los capítulos, adicional a los que ya ustedes pueden ver en el libro electrónico o en el libro impreso en su versión original, que son prácticamente 17 capítulos, a ellos se suman 12 capítulos más, que
que se comparten, en este caso la historia de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto, un capítulo de ética en la investigación, otro de perspectiva teórica, uno de estudio de caso, otro de diseños experimentales, el de encuestas, el de recolección de datos cuantitativos, ¿no? Que es complemento de lo que ustedes pueden ver en el libro impreso, análisis estadístico, que de igual forma complementa con fórmulas más robustas, otro tipo de análisis, lo que ya está de manera impresa, parámetros para evaluar la calidad de una investigación cuanti, quali o mixta, el inicio de una investigación, por dónde comenzamos, a partir de qué vamos a tomar decisiones en cuanto al fenómeno de estudio que queremos abordar, ampliación y fundamento de los métodos mixtos, que este también se suma de manera complementaria a lo que es el último capítulo del libro, que es el 17, y un capítulo 12 donde se hace profundización en temática de investigación cualitativa, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 12 capítulos adicionales dentro del Centro de Recursos en Línea. Y por aquí, bueno, está la liga para comprar la obra más reciente, que reitero, se puede adquirir de manera física o electrónica, así que pues los invitamos, ¿verdad?, a que puedan acceder a todos estos recursos a partir de la adquisición del material. Con mucho gusto comparto en unos instantes por aquí en el chat esta liga para que ustedes puedan tener acceso a la cuenta oficial de McGraw-Hill para América Latina. Y bueno, pues esto sería de manera particular y breve todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención, su tiempo, y quedamos atentos a las indicaciones que por aquí nos comparta el equipo de trabajo para atender las preguntas. Sí, bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con, tenemos algunas preguntas que nos han enviado. Son breves. Comenzaré con la pregunta de la doctora Verónica Bellido, que es docente de la Escuela Profesional de Psicología. Pregunta, ¿por qué para ciertos investigadores la investigación cuantitativa es descalificada, considerando que nuestros estudiantes inician desde ello su experiencia de investigación? Doctor. ¿Por qué la investigación cuantitativa es descalificada? No se les está escuchando, doctor Roberto. Sí, doctora Paulina. Adelante, doctora Paulina. Gracias. Bueno, la verdad me parece novedoso porque usualmente hacen alusión a que la que descalifican de pronto en algunas instituciones, centros de investigación es la cualitativa. No me había tocado que se mencionara de la cuantitativa, porque definitivamente pues también es este paradigma desde el cual nosotros podemos abordar, ¿no?, la necesidad de estudio. Entonces, en ese sentido, pues tiene cabida para dar solución, para atender estas problemáticas de nuestro día a día, siempre y cuando, ¿no?, ese problema, ese fenómeno nos permita abordarlo desde esta óptica. No sé, doctora, aquí si quiera complementar, por favor. Sí, yo creo que no debe descalificarse ningún tipo de investigación. La cuantitativa en psicología pues se utiliza para medir pues variables como la personalidad, como la inteligencia, y no me imagino investigaciones o sea, que eliminemos estas investigaciones porque lo que nos interesa es pues analizar tipos de personalidad o, por ejemplo, medir la inteligencia de un grupo de estudiantes para alguna intervención, o medir, por ejemplo, sentido de vida para evaluar con trabajadores, o la doctora Cristian Paulina y un servidor estamos haciendo un estudio con trabajadoras domésticas en Colombia y en México, y si alguien se quiere sumar en Perú a este proyecto, pues adelante.
pero pues hay que medir la motivación, la satisfacción de las trabajadoras domésticas. Entonces, la investigación cuantitativa es fundamental para medir, y yo también no creo que deba descalificarse, y tampoco la cualitativa. Volvemos a lo mismo, depende qué es lo que quiero estudiar. Si quiero conocer sentimientos, profundizar emociones, bueno, pues cualitativo, pero si yo quiero conocer el estado psicológico medido por diferentes variables, pues necesito forzosamente la herramienta, y no, creo que ya estamos hoy en la época en que no puede descalificarse ningún método. Ya abandonamos esa guerra de los paradigmas que fue tan dañina, sobre todo en América Latina en el siglo pasado. Ya es cosa del siglo pasado, y ya todos los enfoques son igualmente importantes. Se produce más investigación cuantitativa, pero ya vemos un 80-20 con relación a la investigación cuantitativa. Gracias. Muchísimas gracias, doctores. Tenemos otra pregunta también bueno, es docente de la Facultad de Economía y Director de la Unidad de Investigación, el doctor Bernabé Pacheco Santos. Pregunta, ¿es pertinente en una investigación especificar que el nivel de investigación es descriptivo, explicativo o exploratorio, relacional, correlacional? Considero que cada nivel tiene su propio campo, variables y tratamiento. Adelante. Sí, mucha gente lo especifica. En América Latina se ha dado esa costumbre de especificar qué nivel. En las revistas internacionales, en el mundo anglosajón, no lo especifican. El lector da por hecho, y uno desde los objetivos detecta qué tipo de investigación es, y nada más van a describir, si van a asociar, esto en lo cuantitativo, si van a demostrar causalidad por el tipo de hipótesis. Entonces, a veces ya no es necesario explicitarlo, pero también hay veces que para que el lector lo pueda ubicar mejor, se especifica. También en lo cualitativo, pues toda investigación cualitativa empieza explorando y puede llegar hasta explicar, ¿no? Entonces, pero creo que puede o no explicitarse, depende de las reglas que haya en cada universidad específicamente. Sí, muchas gracias. También, bueno, para finalizar, tenemos otra pregunta del estudiante Ronald Huarca Quispe, quien pregunta lo siguiente. Doctor, ¿considera usted que la utilización de cuestionarios con escala de tipo Likert hace mención a investigaciones cualitativas por contener una escala ordinal? ¿Se debe argumentar como investigación cuantitativa? Sí, aquí hay que tener mucho cuidado. Las escalas Likert son un intento de cuantificación que llega, y ahí sí depende del propio investigador si las asume como ordinales o las asume como de intervalos. Ahora bien, no son cualitativas porque no están categorizando, intentan medir y tienen variables. Las variables no existen en la investigación cualitativa. No podemos hablar de una variable cualitativa, es un contrasentido. No existe el término variable cualitativa, que se ha utilizado erróneamente. Porque, ¿qué es una variable? Una variable es algo o es un fenómeno que puede medirse, que puede tener variabilidad, válgase la redundancia, y que esa variabilidad puede medirse. Si se mide, es cuantitativo. Cuando digo yo una variable cualitativa, es equivalente a decir un círculo cuadrado. ¿Cómo puede un círculo ser cuadrado? ¿Cómo puede ser una variable cualitativa? Si es variable,
en su esencia está que es algo que se mide. Una variable es una propiedad que se mide. Si se mide, es cuantitativo. Lo cualitativo es otra cosa, son categorías, pero no hay variables cualitativas. Sé que en ingeniería de repente dicen para referirse a este tipo de escalas. El profesor tiene razón porque habla de niveles de medición. Yo puedo tener una variable de nivel de medición nominal, pero eso no es cualitativa, es una variable cuantitativa nominal, con nivel de medición nominal, o es una variable cualitativa ordinal o de intervalos o de razón, pero es cuantitativa, no existe ese término de variable cualitativa, no existe, lo hemos platicado mucho en muchos foros. El término variable se refiere a una cuantificación y es del mundo cuantitativo. Ahora bien, ya para no alargarme mucho, las escalas Likert hemos visto, y nosotros hemos hecho muchas corridas, que cuando se tienen muestras mínimas de 200, idealmente de 400 casos hacia arriba, que se tienen en la escala mínimo 4 ítems y que se tiene también por lo menos 4 o 5 categorías, no se va a tener nunca un nivel de medición por intervalos, pero se acerca. Y cuando uno, por ejemplo, hace mediciones y calculas coeficientes paramétricos y no paramétricos, por ejemplo, comparas en tu muestra, si se cubren estas condiciones que acabo de mencionar, y calculas la correlación de Pearson, que sería para datos de intervalos o razón, y calculas Spearman, que sería para datos ordinales, el resultado va a ser muy parecido. Pero se tienen que dar estas condiciones. Realmente son escalas ordinales que se forzan para intervalos, pero solamente pueden forzarse y siempre estar consciente que estamos forzándola, que no son de intervalos, que estamos forzándola para poder calcular promedios, desviación estándar y hacer pruebas como el análisis de varianza, como el análisis de factores, y además también debes demostrar que hay alta confiabilidad con alfa de Cronbach, con omega, y tu análisis de factores y comprobar que realmente está escalando. Pero bueno, no quiero ser demasiado técnico para a los alumnos no espantarlos, porque esto es fácil, o sea, lo de la estadística ya no lo vemos tan complicado, es saber qué prueba estadística vamos a aplicar de acuerdo al nivel de medición de la variable, a los presupuestos, y eso es muy fácil. Y lo estamos probando nosotros con estudiantes de secundaria que pueden, y ahora te ayudan los programas de inteligencia artificial, pero con criterio, porque la inteligencia artificial procesa más rápido la información, pero es eso, un procesador rápido de información. Gracias. Espero haber contestado la pregunta, que nos diga el profesor. Sí o sí. Todas las preguntas, muy bien, doctor Roberto, y también doctora Paulina. Realmente es muy significativa la presencia de ustedes en este día. Y bueno, realmente hay muchas más preguntas, pero también para no abusar de su tiempo, podríamos invitar en este momento a nuestro estimado maestro José Susunaga, para que también pueda participar con las palabras de agradecimiento. Doctor Susunaga, le estamos atentos. Doctora, muchas gracias, Suito, por la palabra. En primer lugar, un saludo especial y las dispensas del caso de no poder aperturar la cámara. Tengo un conflicto de que no he podido en toda la tarde ligarla. Pero bueno, mis palabras, en primer lugar, de reconocimiento por la gran y valiosa trayectoria tanto del doctor Roberto Hernández Sampieri y de la doctora Paulina Mendoza.
Nosotros somos básicamente seguidores de sus planteamientos metodológicos, el respeto a sus ediciones y obviamente, ¿no es cierto?, las grandes orientaciones. Como parte, ¿no es cierto?, de una anécdota, estuvimos con el doctor Edwin Béjar en el Instituto de Celaya, en México, en el año 2019. Participamos en un evento, ¿no es cierto?, en este caso de Academia Journal. Fue muy interesante. No tuvimos la ocasión de visitarlo, doctor Hernández, ¿no?, pero ahora hay esa gran y valiosa ocasión. Desde entonces se ha ligado el interés por la investigación. Estamos haciendo los impulsos con los semilleros del caso y también agradecemos la gentileza vuestra en el saludo que han hecho llegar por el aniversario de nuestra facultad, en nuestro 59º aniversario. Es para nosotros realmente muy satisfactorio el haber recibido en estos instantes valiosas orientaciones muy esclarecedoras, particularmente en el tema de los enfoques y últimamente en los niveles por las palabras expresadas por el doctor Hernández. De igual manera, cabe el regocijo de poder tenerlos acá y sobre todo por la presentación de este producto TIC, esta plataforma ligada a Office 365, que efectivamente es una herramienta muy valiosa por lo que comprende prácticamente el proceso investigativo. Eso también, entonces, como parte de este agradecimiento. Sin más, me ha cedido esta valiosa ocasión para poder cerrar este evento con unas palabras de agradecimiento y también por instarlos una vez más a atender estos eventos para ir reforzando temas investigativos. Una vez más, vuestra presencia es valiosa y realmente, ¿no es cierto?, nos llena de satisfacción y de orgullo por tener este valioso nexo. Es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Sí, doctor Edwin, quizás también podría traer algunas palabras. Sí, con mucha sinceridad, bastante complacido por la presencia, ¿no?, aquí en línea con el doctor Roberto Hernández Sampieri. Ya hemos tenido comunicaciones muchos años atrás y para nosotros es muy grato tener aquí en esta conexión, también con la doctora Paulina Mendoza, muy agradecidos por este espacio tan importante y espero que no sea la única, sino que sea el inicio de muchas jornadas académicas en el campo de la metodología, porque nuestros estudiantes están muy ávidos de recibir sus experiencias y conocimientos en este campo de metodología. Entonces nosotros somos seguidores de sus libros de metodología de investigación y en este 50 años de aniversario estamos muy contentos con su presencia, doctor Hernández. De antemano muy agradecido por todo ello y estamos abiertos, ¿no?, para futuras coordinaciones de eventos académicos. Muchas gracias. Correcto, muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos y a todas y a sus familias y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, doctora Paulina, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a todos por todo. Muy buenas noches. Buenas noches.